Ya tiene tiempo que los Raiders representan un circo con jugadores infumables como Jamarcus Russell o Robert Gallery, pero remontándonos al pasado, fueron una de las franquicias más ganadoras y aplastantes de la liga, con récords y triunfos al por mayor. Aquí le hacemos honor a uno de los equipos más icónicos y recordados de la NFL, para bien y para mal. Nuestras condiciones para este ranking, simple, que representen todo lo que un Raider debe ser. Antes que nada, just win baby, ya luego nos peleamos con las formas. Número 10. Ted Hendricks. El mejor defensivo del que nunca escuchaste hablar. Durante la década de los 70 y parte de los 80, Hendricks fue uno de los defensivos más dominantes y extraordinarios en la liga, dueño de un físico prodigioso y una inteligencia anormal para un jugador de fútbol americano. Con unos brazos enormes y midiendo más de 2 metros, Hendricks acumuló una lista de logros deportivos impresionantes. 4 veces campeón de Super Bowl, 3 con los Raiders y 1 con los Colts. 4 veces miembro del primer equipo All-Pro. 5 veces miembro del segundo equipo. Jugó 215 partidos de forma consecutiva. Comparte el récord de más safeties conseguidos en la historia de la liga con 4. Miembro del equipo ideal de los años 70 y de los 80. Miembro del equipo ideal de los 100 mejores jugadores de la historia de la NFL. Durante años tuvo el récord de la mayor cantidad de patadas bloqueadas con 23. ¿Se les hace poco? Hay un estadio en Miami nombrado en su honor, y por sus logros deportivos es miembro de la Orden de Quetzal en su natal Guatemala, el mayor premio al que puede aspirar un guatemalteco. Ver jugar a Hendricks era una combinación de poderío absoluto, velocidad e inteligencia. ¿Y su personalidad? Un jugador muy bizarro. Su apodo, la cigüeña loca, lo dice todo. La representación perfecta del commitment to excellence. Número 9. Marcus Allen. La última hazaña de los Raiders en un Super Bowl. Marcus Allen toma el balón rodeado por un grupo de Redskins, se da la vuelta y encuentra una grieta para 74 yardas hasta la zona de anotación. Campeón y MVP del Super Bowl 18, Allen era una máquina arrolladora en los años 80 con los Raiders. Un corredor excepcional con una capacidad como receptor más que respetable, que hicieron de él un arma todoterreno que ganó el MVP de la liga en 1985. Fuerza, velocidad, visión. Allen era el corredor perfecto. Sin embargo, debido a fuertes desacuerdos con el polémico y controlador dueño del equipo, Al Davis, terminó en el equipo rival, los Kansas City Chiefs, en una decisión que rompió el corazón a la Raider Nation. Un gran jugador con un final algo triste. Número 8. Tim Brown. El paquete completo de lo que siempre buscaba Al Davis en un wide receiver. Velocidad mortal, buenas manos y un físico portentoso. Uno de los receptores más infravalorados de la historia de la NFL, en parte porque no tuvo tantos buenos quarterbacks que lo ayudaran hasta el final de su carrera. Sin embargo, durante años fue uno de los jugadores más consistentes y explosivos de la liga, como receptor y regresador de patadas también. 14.934 yardas conseguidas, con 100 recepciones de touchdown, son prueba de su extraordinario desempeño. Desafortunadamente le tocó vivir el principio de las épocas oscuras del equipo, pero en sus años mozos, Brown no le pedía nada a nadie como wide receiver. Número 7. Darrell Lamonica. El único requisito para ser un quarterback titular de los Raiders de Al Davis era poner el balón del otro lado del campo con facilidad. Y a Lamonica le apodaban el bombardero loco. Pues no se diga más. Contratado. El dueño de ese brazo excepcional que enamoró a los fanáticos de los Raiders en los 60, pasó sus primeros 4 años de carrera con los Bills, hasta que fue canjeado y ahí nada lo detuvo. 2 campañas de más de 30 pases de anotación. De hecho, sigue teniendo el récord de los Raiders en una campaña, con 34. 2 veces MVP de la AFL. Llevó al equipo al Super Bowl 2. Primer quarterback de la historia en lanzar 6 pases de touchdown en un partido de playoffs, y también tiene uno de 5. Fue un peligro constante para las defensivas rivales en momentos clave. Mantiene el segundo mejor porcentaje de victorias para un quarterback en la historia moderna de la NFL y debe ser un modelo a seguir para cualquier quarterback posterior de los Raiders. Número 6. Lester Hayes. The Judge o Lester the Molester son algunos apodos para el jugador con la segunda mayor cantidad de intercepciones en una temporada en la historia de la liga. Durante los 80, Hayes formó junto a Mark Haynes una dupla de esquineros que resultaba terrorífica para los pasadores rivales. Más allá de un estilo de juego muy raro, que incluía el casi arrodillarse frente a su rival, Hayes tenía un olfato y una capacidad de cambiar de dirección como si sus piernas fueran de goma, pudiendo recorrer todo el campo en un abrir y cerrar de ojos. A principio de su carrera, enfrentó muchas controversias por su uso exagerado del Stickum, una sustancia pegajosa que se embarraba por todo el cuerpo. Pero una vez que este truco fue prohibido, Hayes siguió jugando a un nivel altísimo, que lo consagró como campeón de Super Bowl y como una muralla para los rivales. Los Raiders han tenido muchos defensive backs buenísimos, pero Hayes sin duda combinaba todo lo que el equipo representaba dentro y fuera del terreno. Número 5. Jim Otto. Conocido como el Raider original, el mítico primer y último doble cero en el jersey de los Raiders fue, en palabras de Mean Joe Green, el único que podía contenerlo en un duelo 1 a 1.
Universalmente reconocido como el mejor centro en la historia de la AFL, en una época en que los linieros ofensivos eran unas auténticas moles humanas, Otto era muy pequeño y de brazos delgados, por lo que nadie lo eligió en su clase del draft. Pero Davis sí dio el visto bueno para contratarlo, y a partir de ahí, Otto jugó 210 partidos de forma consecutiva de 308 totales en su carrera de negro y plata, convirtiéndose en una absoluta ancla y fortaleza en el centro de la línea, sacrificando el físico y siempre jugando al máximo nivel posible. Participó en cada uno de los 9 juegos de estrellas de la AFL y en las primeras 3 ediciones del Pro Bowl, pero sobre todo encarnó el cambio de mentalidad que necesitaba el equipo para dejar de ser una comparsa y dominar su conferencia con 7 de 10 campeonatos tras su aparición en el Super Bowl II. Una sonrisa y jersey legendario que la Raider Nation recordarán por siempre. Número 4. Ken Stabler, el asesino, la serpiente, el tercer mejor quarterback de su época detrás de Terry Bradshaw y Roger Staubach. La farándula andante. Detrás de ese look setentero se encontraba un jugador muy especial con una capacidad para el clutch incuestionable. Algunas de sus jugadas legendarias son el Sea of Hands, el Ghost to the Post para Dave Casper o el Holy Roller. Stabler simplemente hizo todo lo que pudo para poner a su equipo en la mejor posición para ganar, coronándose en el Super Bowl XI. Mantuvo durante años el récord de la campaña con mejor rating de pasador con 107 puntos en 1976, hasta que fue roto por un tal Dan Marino, y es el quarterback con más victorias en la década de los 70 con 91. Sin embargo, igual que el resto de esa legendaria plantilla, tuvo la mala suerte de su lado muchas veces, siendo cambiado al terminar la década a los Oilers y terminando una carrera plagada de lesiones en los Saints. Miembro del equipo de la década de los años 70, Stabler fue 2 veces All-Pro, 3 veces seleccionado al equipo All-AFC y asistió a 4 Pro Bowls. Número 3. Gene Upshaw y Art Shell. Aquí empiezan las trampas porque no quisimos separar a la dupla encargada de proteger al lado izquierdo de la ofensiva Raider de los 70, contra defensivas de época como la cortina de acero de los Steelers, la defensiva sin nombre de los Dolphins o la defensa del juicio final de los Cowboys. Y en la mayoría de las ocasiones, excepto las importantes, fueron los vencedores. Y es que detrás de toda la pirotecnia que acompañaba a los Raiders, Al Davis tenía claro que lo importante eran las trincheras y establecer el juego terrestre para llegar al 1º y 10 pasara lo que pasara. Por eso siempre buscó jugadores imponentes en estas posiciones. Upshaw y Shell fueron las constantes en los equipos ganadores de los Raiders de los Super Bowls 11 y 15, claros líderes del vestidor, con el ejemplo más que con la palabra, con los brazos abultados por los vendajes, los jerseys embarrados de lodo y tierra. El guardia y el tackle, respectivamente, fueron los encargados de llevar el estándar de la excelencia de la franquicia por todo lo alto. Upshaw fue 6 veces al Pro Bowl, 8 veces All-Pro y miembro del equipo de la década de los 70 y parte de los equipos de los 75 años y del centenario de la NFL para entrar al Salón de la Fama en 1987, mientras que Shell se puso el saco dorado 2 años después tras jugar 8 Pro Bowls, ser 4 veces All-Pro y también parte de los equipos de la década de los 70 y de los 100 años de la liga. Número 2. John Madden. Ok, no fue un jugador, pero ¿de verdad es posible pensar en los Raiders sin John Madden? No solo como la figura mediática que cambió la forma de hacer transmisiones deportivas en la legendaria dupla con Pat Summerall, sino como el entrenador de excelencia con un bestial .750 de porcentaje de victorias a lo largo de sus 9 años en el puesto, siendo el entrenador más ganador de la NFL moderna bajo ese criterio. Madden no solo ganaba, su equipo aplastaba a los rivales con clase y de forma absoluta, agresivamente, apostando por jugadores que rayaban en lo sucio. Madden no solo era un buen estratega, sino una personalidad indiscutible, tanto como líder del vestidor como en las laterales. 7 títulos divisionales, 7 viajes al juego de campeonato, 5 de ellos de forma consecutiva, récord que rompieron los Patriots hasta la década de 2010, un anillo de Super Bowl y 103 victorias logradas hacen de Madden una leyenda para los de negro y plata, aunque por desgracia la suerte no siempre le sonrió. Menciones honoríficas: Willie Brown, legendario cornerback de los 70, Dave Casper, el legendario Ghost to the Post, Cliff Branch, Speed Kills, Ray Guy, el mejor pateador de despeje indiscutible de la historia de la liga, y Charles Woodson, quien hubiera entrado en este ranking de no haber sido porque muchos de sus grandes años los pasó en los Packers. Número 1. Al Davis. No vamos a pedir disculpas porque su terreno de juego no fue el emparrillado, sino la liga entera. No hay ningún otro equipo tan definido por la personalidad de su dueño como sus Raiders. Antes de su llegada eran un equipo sin chiste y que a duras penas lograba mantenerse a flote, pero cuando Al Davis tomó a su equipo, le imprimió todo lo que hoy hace tan icónica a esta franquicia. El logo, los colores, el uniforme, que antes era un amarillo mostaza muy feo, sus demoledoras frases, Just win, baby.
excentricidad para vestir, el ojo para escoger jugadores a pesar de o gracias a problemas dentro o fuera de la cancha, auténticos personajes como Lyle Alzado, Ted Hendricks, Willie Brown, Sebastian Janikowski, Matt Millen, entre muchos otros. No solo impactó como dueño de los Raiders, sino como una de las personalidades más mediáticas de la liga. Las locuras de Davis incluyeron el mudar a su equipo de ciudad hasta en 3 ocasiones y demandar a la NFL misma en 1980 para exigir el derecho sobre el mercado de Los Ángeles. Más allá de su impacto con los Raiders, la historia de este deporte y su organización de élite no podía ser escrita sin Al Davis y sus constantes encontronazos con Pete Rozelle y Lamar Hunt en los dorados años 60, historia que da para otro video. Y aunque sí, a principios de este siglo la edad lo alcanzó y comenzó a perjudicar a su equipo como consecuencia de su estilo personal, la verdad es que pensar en los Raiders sin Al Davis es simplemente imposible. ¿Qué Raiders legendarios faltaron en la lista? Anótalos en los comentarios. También suscríbete, dale like al video, promueve el canal y sigue disfrutando los contenidos de Primero y 10.